Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en este podcast Faros en la Niebla. El día de hoy vamos a hablar de educación. Es un tema muy complicado en nuestro país porque sabemos que siempre existen problemas en el sistema educativo, de calidad, falta de infraestructura, falta de buenos niveles académicos y de formación de docentes. Y en estos últimos años no solamente nos hemos enfrentado a estos problemas, sino que también padres, tutores, estudiantes, padres de familia se han enfrentado a esta imposición de esta nociva agenda extranjera que quiere meterse en nuestro sistema educativo. ¿Por qué en los últimos años hemos hablado de esto, de géneros, en vez de, por ejemplo, innovación, conocimiento, elevar el nivel académico o promover a buenos maestros? ¿Y por qué ahora se habla de que no es buena una educación basada en principios cristianos? Bueno, es un tema muy amplio que queremos tocarlo aquí en Faros en la Niebla con María Luisa Hoyos. Ella es una defensora de los derechos de una buena educación en el país. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Y bienvenida aquí en Faros en la Niebla. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Contenta de compartir un tema vital, tan importante para nuestro país. Y que quería dejarte a ti la presentación. Tú representas a colegios y cristianos, ¿no? Exacto. Actualmente estoy en la presidencia de la Asociación de Colegios Cristianos del Perú, que fuimos los más afectados directamente porque como son colegios privados, estamos también bajo un régimen empresarial privado, que cuando te dicen ya no vas a tener la libertad para definir la ideología con la cual vas a trabajar con la población infantil, con las familias, sino que ahora vas a dejar eso a un lado y vas a enseñar lo que nosotros te vamos a decir, esa es una pérdida de la libertad para educar. Educar es un arte, se basa en experiencia, se basa en investigación, en constantes proyectos que los profesores elaboran con sus niños, de manera que el niño crece, aprende y descubre, ¿no? Porque anhelamos que sea la ciencia, lo biológico, lo ético, que prime en la enseñanza integral. Pero resulta ser que cuando nos dijeron, no, aquí la ideología, la biología no cuenta, sino que cuenta ahora este pensamiento, lógicamente pues en el Perú hubo un despertar. Esto sucedió en el 2016, que hizo levantar a la población que siempre miró a su familia con el deseo de simplemente llevarlos al éxito o darles una enseñanza o una crianza en base a valores y principios. Esta tendencia ideológica se ha impartido en todo el mundo y curiosamente donde no ha podido prosperar ha sido en el África, ¿no? Donde allí la simiente de la sociedad se basa en la ayuda, en el bien común de la sociedad a través de las familias. Y justo te quería preguntar eso, porque hace algunos años, 2016 fue esto de la imposición de estas ideologías en los textos escolares, si no me equivoco, la participación de la familia y de los padres de familia, porque hubo una ley que permitió a los padres la participación de la formación de sus hijos y también la revisión de los textos escolares. ¿Cómo quedó ese tema? Bien, sí, gracias a Dios, en el último gobierno pudieron asumir congresistas de valores y de principios, congresistas con una fe férrea en lo que se nos ha entregado, porque el Estado no nos entrega la familia nos la da Dios. Esos son nuestros principios y la gente lo entiende así y sabe que esta es la forma correcta de cómo conducir a una sociedad de bien. Así que se han dedicado estos congresistas a fortalecer las leyes que ya han habido, porque cuando entra una ideología a un país, no entra pues suavemente a explicarse. Esto se ha dado en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que le pidió a la mayoría congresal le diera las facultades para justamente
hacer decretos para poder gobernar con ideología de género. Fueron, creo, alrededor de 8 proyectos, 8 decretos que se dieron y que ni siquiera la población tuvo la oportunidad de verlos en mesas de trabajo, no, se impusieron y ahí se dieron. Allí, este currículo escolar que ya había en el gobierno de Humala sido elaborado, es que implantó esta currícula con enfoque de género, ¿no? Se elaboraron estos textos tan aberrantemente llamados textos porno, por los links que tenía, y esto se ha llevado al Congreso. Claro. Y el Congreso, una de las cosas buenas que ha hecho ha sido inhabilitar al ministro que se le ocurrió dar tamaña orden, ¿no? Estos textos han sido observados, sí han sido retirados, pero hay otro programa que está pendiente. ¿Cuál es? El programa de la ESI, la Educación Sexual Integral, que curiosamente tú vas y conversamos con los ministros, con los viceministros, y me dicen, pero eso no existe, pero eso no está, pero sí está. Eso no ha sido eliminado, vayan a las redes. Y curiosamente, donde hay resistencia, pues en la capital o en digamos, Arequipa, que Arequipa ha hecho un currículo escolar para que veas la resistencia de la población ante la negativa de ideologías foráneas. Ellos tienen un currículo, no lo tienen en práctica, pero ellos saben que en esas regiones va a fracasar. Pero en las regiones donde, como Loreto, en lugares donde no llega la supervisión o los padres trabajan, qué sé yo, en el campo, llegan tarde, no supervisan el material, está pasando eso. ¿Cómo qué? ¿Qué cosas están pasando? Estos programas, ¿qué dicen? Estos programas dicen que el profesor es quien, a manera de tutorías, se relaciona con el alumno y hace preguntas de manera que el alumno tenga que responder si tiene algún problema con su identidad. El manual de la ESI dice claramente que ni el tutor ni el niño están, digamos, obligados a participarle al padre de estos diálogos, de estas conversaciones, donde resulta ser pues que el maestro está tomando el papel del padre. Todavía, a pesar de la ley 14, de la 31498, es la ley de los materiales educativos, no es que los padres los van a elaborar. Esta ley dice que los padres van a supervisar. Y hay todavía centros educativos, hay colegios estatales sobre todo, que la participación de los padres no es tan directa y que camuflan estos textos. Mira, hemos observado meses atrás en un colegio de principios de valores que tenían unos textos de una determinada editorial muy conocida, no lo voy a mencionar, que tenía enfoque de género en las asignaturas. ¿Acá en Lima? Acá en Lima, Perú, en un colegio de... Entonces, es algo que está en el ambiente. Y tú me dices, ¿por qué? ¿Cómo se puede filtrar? Porque de donde parte esto como política mundial, es justamente en estas convenciones de Bucarest, Nairobi, donde se ve, ¿qué cosa? Los derechos sexuales y reproductivos. Esta es el meollo del asunto, ¿no? Que nosotros podemos entender que cuando oímos esas frases, derechos sexuales y reproductivos, se está hablando del aborto. Con otras palabras. Claro. Entonces, para seguir la línea, esta gente dice, bueno, un adulto puede tomar la determinación de repente de no abortar, de no hacerlo, no planificó su familia, pero vayamos a la niñez. Vayamos a hacerlo desde los 5 años. ¿Y cómo voy a poder hacer eso? A través de políticas públicas instauradas en los regímenes, sobre todo de Latinoamérica, donde hay más vulnerabilidad. ¿Y esta ESI está publicada? O sea, ¿se puede ver esta guía? ¿Los padres lo pueden ver? Lo pueden ver, está en las páginas del Minedu. Ahí tú puedes ver cómo ha sido orientada, a qué apunta, porque en realidad lo que se quiere hacer en conclusión es el despertar sexual del niño.
claro, y hacerlo como si fuera una prioridad. Entonces, esto la gente, las familias peruanas, chilenas, colombianas, de toda Latinoamérica, no lo quiere para sus Claro, hijos. y digamos que el argumento para ir en contra de los pensamientos de defensa pro familia es que no, ustedes no quieren la igualdad en los colegios, ¿no? La igualdad de ambos sexos, de hombres y mujeres, hay mucho machismo y por eso se necesita enseñar a las niñas y a los niños también educación sexual. ¿Cómo respondes tú a esas críticas? Bueno, somos libres, no hemos perdido la libertad. Mira América, ¿no? El homeschooling empezó ¿cuándo? Hace más de 20 años. El homeschool es otro tema también, sí. Claro, el padre decidió, bueno, sí. tu política pública es esta para la educación, yo me retiro. Claro, hay muchos casos acá sí, en el país. Y curiosamente, sí. Janet, cuando hay competencias estatales y participan colegios estatales con los homeschooling, los ganadores son los del homeschooling, hasta en deporte, porque la integralidad del ser, formarlo, no solamente es con conocimiento e información, que es lo que nosotros ahora lo tenemos en desborde. Tal es así que hay hasta ahora información o algo por el estilo, que es información intoxicada. Hay un exceso, una sobreinformación. Lo que quiere el niño es valores, ética, disciplina. Entonces, y hoy, a través de las políticas instauradas por este señor Trump, es que se está retirando de todo régimen educativo las políticas de género. Pero siempre hay una sensación de que si los padres de familias no están atentos, se persiste, ¿no? La intervención de esta carga ideológica en los colegios. Todavía persiste ese temor, ¿no es cierto?, en nuestro país. Claro que sí. Como dicen las Sagradas Escrituras, que siempre me gusta mencionarlo, todas las cosas van a ayudar a bien a los que amamos a Dios. Y esta es una llamada de atención para todas las familias, a que no pueden estar ajenos en la educación de sus hijos. Sí, puedo trabajar, puedo encargar inclusive a mis hijos, pero en algún momento tengo que involucrarme y revisar el material, conversar con mi hijo, qué cosas te están enseñando, qué estás recibiendo. El padre está encargado para velar, pero como estas políticas globales, porque son propias del globalismo, solamente reducen la vida de familia a la intimidad, a la sexualidad, como si eso fuera la única razón de la existencia del ser humano. No, dentro de una unión familiar hay responsabilidades. El padre tiene que velar por el crecimiento, por la ética en el hogar, por vínculos, fortalecer vínculos. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad está así como está? Conversábamos, Janet, te comparto, con el exministro del Interior, porque hicimos una mesa de trabajo con los colegios, porque ¿quiénes están siendo extorsionados? Colegios, empresas, en diferentes distritos. Y estas mafias, estos delincuentes, ¿a quiénes han capturado? A niños. Vemos niños de 15 años, 14 años integrando esas bandas. Hace meses atrás era en el norte del país, hoy los vemos acá. Yo me pregunto, lo conversamos, ¿qué hace el padre o la madre cuando ve llegar a su hijo con un arma, con dinero que yo no te he dado, que extiendo la mano? Eso es lo que está pasando. Da mucha pena, ¿no? La intervención de los padres se ha ido retirando, y por eso es la sociedad que tenemos. Sí. Y sí ha habido una afrenta muy grande contra la familia. Acuérdate lo que hizo el señor Vizcarra, de querer implantar las familias democráticas. O sea, ya no hay unos padres que dirigen la familia, que orientan. No, ahora son todos los que tienen que gobernar en la casa. Imagínate, eso se pudo revocar, porque cuando tienes políticos de fe, cristianos, con valores, se resisten estas normas que destruyen a la sociedad. Y justamente también te quería preguntar, hay muchos que dicen que el modelo de familia es fracasado y que por eso se justifica la intervención del Estado en la enseñanza. Pues. Claro, eso es lo que enseñan. ¿Qué opinas de eso? Lo enseñan, ¿quiénes? Las ONGs.
¿Y quiénes han hecho el currículo escolar? ¿Quiénes han hecho la ESI, la educación sexual integral? Estas ONGs, pro aborto, pro derechos sexuales reproductivos, pro género, pro feminismo. Todo este bloque woke que quiero compartir contigo, Janet, en breve está por salir mi segundo libro. Se llama justamente El debate prohibido, la familia en la era woke, donde describo detalladamente cada uno de estos procesos, cómo se han involucrado y cómo han captado la mente del Estado para que éste simplemente accione en contra de la familia, en contra de los derechos que tenemos constitucionales, ¿no? Y hacerles recordar que este es un Estado laico. Y parece que no se conoce la definición. El Estado laico respeta, no es que elimina a Dios, no, respeta lo que los ciudadanos comparten en fe. Y en ningún momento se ha eliminado a Dios del Estado. Entonces, por eso tenemos libertad de conciencia, ¿no? Objeción de conciencia, como lo hemos manifestado ante estas propuestas legislativas nefastas, ¿no? Así es, y los modelos educativos se basan en principios, en la moral, en los valores, pero en principios bíblicos también, y eso no es ninguna novedad. Exacto. Podemos compartir, María Luisa, sobre lo que dicen las Escrituras acerca de la responsabilidad en la educación de los hijos. ¿En quién recae? Mira, Janet, yo creo que algo que han olvidado, y es bueno hacerlo recordar, es que toda declaración de derechos humanos universal, toda constitución política de una nación y demás reglamentación que tiene que ver con los derechos humanos, ha sido tomado justamente de la palabra de Dios. Porque no hay libro que tenga tan claro los derechos y los deberes para el ser humano. Pero se han olvidado vivimos ahorita una corriente antidios que arranca justamente de los organismos internacionales más importantes, llámese OEA, llámese ONU, llámese Organización Mundial de la Salud, UNESCO y tanto más, que por eso es que la gente, cuando se mencionan, o son ellos los que, a pesar de que sus políticas no son vinculantes, pero ya como lo dicen ellos, hay que aceptarlo. Y son capaces aún de renunciar o darle espalda a sus principios. Y también algo muy errado que la gente piensa, ¿no? Que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios, solamente es para aquellos que profesan esa fe. No hay espacio en la orbe donde no encaje la palabra de Dios. Por eso es necesario mencionarla. Ya lo decía Washington, lo ha dicho el mismo Putin, ¿no? Que venía de una corriente comunista severa. El tiempo le ha hecho reflexionar. Y él justamente ha sido ahora, o es reconocido como un gran luchador de la familia. Él envió en el New York Times, publicó una carta enorme para toda América, para todos los Estados Unidos, de que piensen bien por quién iban a votar, porque se iba a definir el futuro de esa gran nación. Y eso ha sido reflexivo, porque en todo momento, en todo lugar, la palabra de Dios se afirma cada vez y define los problemas que estamos viviendo. La juventud ahorita necesita un norte, una orientación, figuras paternas, que sí, por supuesto, ha habido mucha irresponsabilidad quizás y esa figura se ha ido debilitando. Y el feminismo aprovecha para terminarlo de destruir, porque hoy la masculinidad peligra, sinceramente. Hoy es admirado y favorecido y exaltado a aquella persona que no es heterosexual, ¿no? Y eso lo ven nuestros niños. Eso está en la mente de algunos profesores en muchos países. Y hoy vemos que en los iniciales se están haciendo
modelos de bodas de 2 niñitas, de 2 varoncitos, aquí nomás en el país vecino de Chile, Bolivia, Argentina, pero sus naciones se están despertando y están eligiendo gobernantes que vuelvan a los principios, a lo primigenio, que es el amor a Dios y el cuidado de la familia. Eso hace grande a una nación. Así es. Y bueno, para finalizar, María Luisa, ¿cuáles son los desafíos en cuanto al sistema educativo en el país que estamos a punto de enfrentar? Porque estamos hablando de una generación que ha crecido hasta confundida, ¿no? Y en vez de darles pues seguridad en la familia y en los colegios, pues hay distorsión en la información y distorsión de la propia identidad también. Exacto. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta nueva generación? Sí, yo quiero dar buenas noticias. A ver, a ver. El trabajo que hemos venido haciendo en el Congreso, en las mesas de trabajo del Minedu, vienen dando resultados, ¿no? La semana pasada se aprobó un proyecto de ley, el 573, nos ayudó mucho el congresista Muñante, le estamos muy agradecidos porque sabe de la lucha de la escuela privada. Es que si vienen corrientes políticas que vienen con esta ingesta de género, no lo puedes hacer a colegios públicos, a colegios privados, perdón. Pero sí a los públicos, ¿no? Sí. Ya los tienes topados, pero hay que combatir con los privados. Entonces, poco a poco le vas restando poder, lo vas acorralando. Por eso muchos colegios privados han cerrado en la pandemia, porque el señor Vizcarra pidió al Congreso autorizaciones para hacer modificaciones en el área económica y aprovechó para hacerlo en educación. No debía. Te menciono estos gobiernos para que te des cuenta que todo tiene que ver pues justamente porque son políticas gubernamentales mundiales. Y gracias a Dios se ha derogado un decreto de urgencias, el 002, que realmente nos acorralaba y nos llevaba al cierre. Hoy estamos contentos, nos sentimos equipados nuevamente, deseando poder seguir trabajando, porque nosotros no educamos niños, nosotros educamos familias. Es nuestro campo, somos los directamente atacados. O sea, los colegios privados están, digamos, al pie de batalla. Sí. O sea, si no fuera por los privados, entonces habría... Justamente los somos colegios nacionales no estarían indefensos. Exacto, ¿no? Janet, porque no puede ser que solamente nos veamos como escuela privada sin importarnos la pública. Ajá. Nos interesa qué cosas les enseñan a nuestros niños. Nos interesa que la educación pública se enriquezca cada vez más. Somos aliados de la educación pública, no somos enemigos. Creo que eso ha sido demostrado a través de los años con proyectos que hemos venido aplicando en colegios públicos. Y además yo creo que, bueno, falta un poco de autonomía en los colegios también, pero vemos pues directores, profesores que se comprometen a una buena educación real en defensa del niño y la familia también, ¿no? O sea, en este país hay un baluarte de defensa en ese sentido, ¿no es cierto? Perú, ¿no?, es un bastión, Janet. Perú es un bastión que es ejemplo de batalla, ¿no? Es como nos ven los países alrededor, ¿no? Acabo de leer un artículo de una agencia internacional que le da un reconocimiento al creador, al fundador del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que es Cristian Rosas, y pone ahí, está en inglés el artículo, dice, ¿cómo es posible que un hijo de pastor le haya hecho frente a Soros? ¿No? Pero están reconociendo que es un movimiento, ¿no? Porque tiene que ver esto con la compra de los principios. O sea, esto es ética, ¿no? Quiero compartirte esto rapidito. Estábamos con una ex ministra de Educación, ya no voy a decir el nombre, pero su maestra fue a visitarla directamente, nos contó la maestra, y que le dijo, pero yo te conozco de niña, le dijo, tú siempre has sido una mujer creyente, de fe, católica, ¿no? ¿Por qué estás haciendo todas estas políticas
en contra de la familia, en contra de lo que es la naturalidad, la naturaleza. Ay, profe, es que ese es mi trabajo. O sea, tu trabajo es una cosa porque recibes y remuneras, pero la fe la pones a un costado. Y eso es lo que también dijo una ministra de Estado hace algún tiempo, ¿no? Le pidió a los congresistas de fe que dejaran a un lado su fe en el momento de que iba a haber un pleno para definir algún tipo de legislación. Dime, Janet, ¿en base a qué otra cosa no se conduce el hombre, sino es en base a lo que cree? Yo no me desprendo de lo que creo. Yo voy y camino y defiendo con lo que tengo y con lo que soy contra aquello que se me quiere ser arrebatado, ¿no? María Luisa, y de repente, para cerrar la entrevista, ¿algún versículo que te haya motivado a seguir en esta lucha en defensa, pues, de unas buenas políticas públicas en educación y que puedas compartir a los padres de familia que nos están viendo? Sí, Jeremías 29:7 dice, parafraseando un poco, ten cuidado de la ciudad donde te encuentras, porque la paz de ella depende de tu bienestar. Es lo que estamos viviendo. Si yo me quedo mudo, Janet, si solamente me dedico a observar y no intervengo y no defiendo, siendo columna y baluarte de la verdad como nos define la palabra de Dios, entonces no puedo esperar el obrar de Dios, porque el obrar de Dios se basa en cuánto yo actúo y tengo fe, es decir, fe y acción. Ese es un hashtag que siempre uso, fe y acción. Ok, María Luisa, bueno, muchas gracias, en verdad. Estamos en tiempos complicados, difíciles, pero qué bueno que todavía, en realidad es una cuestión de decir, como tú dices, ¿no? Alzar la voz, ¿no? Porque todos sabemos lo que vemos, pero a veces lo dejamos ser, pero también tiene que ver mucho la vida de nuestros hijos, su formación y lo que serán más adelante. Muchas gracias, María Luisa. Ha sido María Luisa Hoyos, aquí en Faros en la Niebla, educadora con mucha trayectoria, en defensa siempre de la familia y los derechos de nuestros hijos. Y también pensando, ¿no?, en el futuro de ellos, lo que se avecina, lo que tenemos que enfrentar, defendiendo su bienestar de una manera integral. Bueno, ha sido Faros en la Niebla. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Quiero agradecer a Faun, creadores de estas poleras para este clima. Son excelentes, son lindísimas poleras como las que tengo puesta para este invierno, con mensajes cristianos. Acá vemos esta de aquí que dice Salmo 91 y otros diseños más para sus gustos. Si quieren adquirir una de estas poleras, pueden contactarse en el Instagram de Faun, que ponemos en pantalla, o al número de contacto que también aparece aquí. Gracias, Faun, por apoyar Faros en la Niebla.